Nunca imaginé que volver a Sevilla sería tan doloroso. Después de 10 años viviendo en Barcelona, la llamada de mi hermano Carlos me obligó a regresar a la casa familiar para el cumpleaños de papá. 70 años no se cumplen todos los días, me dijo por teléfono con ese tono que mezclaba culpa y obligación. Lo que no mencionó fue que mi presencia era más una formalidad que un deseo. El taxi me dejó frente a la vieja casa en el barrio de Santa Cruz. Las bugambillas seguían desbordándose por las paredes encaladas, exactamente como en mis recuerdos. Respiré hondo antes de tocar el timbre, sintiendo el calor andaluz pegarse a mi piel como una segunda capa de ropa. Mamá abrió la puerta, y su expresión pasó de la sorpresa a una cortesía forzada en cuestión de segundos. «Elena, ¿has venido?», dijo sin abrazarme, haciéndose a un lado para dejarme pasar. No era una pregunta, ni una bienvenida. Era la constatación de un hecho inevitable. El interior de la casa estaba exactamente igual que cuando me fui, como si el tiempo se hubiera congelado en mi ausencia. Las mismas fotografías en las paredes, el mismo sofá de terciopelo gastado y el mismo olor a jazmín y canela que mamá siempre se aseguraba de mantener. Lo único diferente era yo. «Tu habitación está como la dejaste», comentó mientras subíamos la escalera, «aunque tuve que guardar algunas de tus cosas en el trastero. No pensé que volverías». Mi habitación, efectivamente, parecía un museo de mi adolescencia. Pósters de grupos que ya no escuchaba, libros que había olvidado que amaba, y una cama demasiado pequeña para la mujer que ahora era. Me senté en ella, sintiendo el colchón hundirse bajo mi peso, igual que se hundía mi ánimo ante la perspectiva de pasar una semana entera en esta casa. Carlos llegó 1 hora después, con su esposa Lucía y sus 2 hijos, Martín y Sofía, de 8 y 6 años. No los conocía en persona, solo por videollamadas esporádicas en Navidad. Mi hermano me abrazó con una calidez que contrastaba con la frialdad de mamá, pero pude sentir la tensión en sus hombros. «Me alegro de que hayas venido», me susurró al oído. «Papá estará contento». Papá, el centro de todo este teatro familiar. Lo encontré en su despacho, sentado en su sillón de cuero, con un libro entre las manos y las gafas a medio camino de la nariz. Al verme, sonrió levemente, pero sus ojos no brillaron como lo hacían antes. «Elena», dijo con voz quebradiza, «has vuelto a casa». Quise decirle que Barcelona también era mi casa ahora, que tenía una vida allí, amigos, un trabajo que me apasionaba como fotógrafa. Quise explicarle que no me fui por capricho, sino porque necesitaba respirar, porque esta casa me asfixiaba con sus expectativas y silencios. Pero en lugar de eso, me limité a besarle la mejilla y entregarle el regalo que había traído. Un álbum con fotografías de lugares que él siempre había querido visitar. La cena fue un ejercicio de equilibrismo emocional. Mamá se movía por la cocina con la eficiencia de siempre, ignorándome excepto para pedirme que pusiera la mesa o sirviera el vino. Carlos intentaba mantener una conversación banal sobre el tiempo, mientras sus hijos me observaban con curiosidad. Lucía, comprensiva, me lanzaba miradas de ánimo cada vez que el silencio se volvía demasiado pesado. «¿Y cómo va tu trabajo?», preguntó finalmente mamá, pronunciando trabajo como si fuera una enfermedad contagiosa. «Bien», respondí, sirviéndome más gazpacho. «Acabo de terminar un proyecto sobre arquitectura modernista, y el mes que viene expondremos en una galería del Born». «Qué bien», dijo sin interés real. Carlos acaba de ser ascendido a director comercial, y así comenzó el desfile de logros de mi hermano, el hijo perfecto que había seguido el camino trazado por la familia. Universidad prestigiosa, trabajo en una multinacional, matrimonio con una chica de buena familia, hijos, casa en el barrio correcto, todo lo que yo no era ni quería ser. Durante la sobremesa, cuando los niños ya estaban dormidos y Lucía ayudaba a mamá con la limpieza, Carlos me llevó al patio interior, donde las estrellas se asomaban tímidas entre las ramas del limonero. «No has preguntado por el testamento», dijo sin preámbulos, encendiendo un cigarrillo. No sabía que hubiera vuelto a fumar. «No he venido por eso», contesté con sinceridad. «Ya, pero es importante que lo sepas. Papá ha decidido dejar la casa a nombre de los niños, con usufructo para mamá mientras viva». Sentí una punzada de algo que no quise reconocer como dolor. No era la casa lo que me importaba. Nunca lo había sido. Era lo que representaba, la última conexión tangible con mi infancia.
con los momentos antes de que todo se rompiera entre nosotros. Me parece bien, dije finalmente. No esperaba nada diferente. Carlos me miró con una mezcla de alivio y confusión. Pensé que te opondrías. ¿Por qué habría de hacerlo? Elegí irme, ¿recuerdas? No todos los días, respondió con una sonrisa triste. Papá pregunta por ti más de lo que crees, aunque nunca lo admitirá. Esa noche, tumbada en mi vieja cama, escuchando los sonidos familiares de la casa, me pregunté si había sido un error volver. Quizás algunas heridas era mejor dejarlas cerradas, algunas distancias mejor mantenerlas. Pero entonces recordé la mirada de papá al ver las fotografías del álbum, cómo sus dedos acariciaron la imagen de Florencia, de la Sagrada Familia, del Canal Grande. «¿Qué ojo tienes para la belleza?», había murmurado, y por un momento, solo por un instante, sentí que me veía realmente. El sueño me fue venciendo mientras la casa crujía y suspiraba a mi alrededor, como un viejo animal que reconoce a uno de los suyos, incluso después de años de ausencia. Mañana sería el cumpleaños de papá, y toda la familia extendida vendría a celebrarlo. Primos, tíos, antiguos amigos, personas que no veía desde mi partida y que seguramente tendrían muchas preguntas, muchas opiniones, muchos juicios apenas disimulados, y yo tendría que enfrentarlos a todos, uno por uno, como fichas de dominó alineadas en mi contra. La mañana del cumpleaños amaneció con un cielo despejado y ese azul intenso que solo existe en Andalucía. Me desperté antes que nadie, acostumbrada a madrugar para capturar la luz suave del amanecer en mis fotografías. Bajé silenciosamente a la cocina, donde la cafetera italiana de toda la vida esperaba sobre la hornilla, y preparé café como había visto hacer a mamá cientos de veces. El jardín estaba fresco a esa hora. Me senté en un banco de piedra junto a los rosales, disfrutando del silencio que pronto se rompería con la llegada de los invitados. Un petirrojo se posó cerca, observándome con curiosidad antes de continuar su camino en busca de migas invisibles. «Siempre fuiste la madrugadora», dijo papá a mis espaldas, sobresaltándome. No lo había oído salir. Se sentó a mi lado con un esfuerzo que intentó disimular. «Tu madre dice que es porque no puedes dormir con la conciencia intranquila». Sonreí a mi pesar. Mamá siempre ha tenido una teoría para todo. Es su manera de intentar entender lo que no puede controlar, respondió él, aceptando la taza de café que le ofrecí. Sus manos temblaban ligeramente al sostenerla, un recordatorio de que los años no pasaban en vano. Como tu marcha. Ahí estaba, el tema inevitable que llevaba evitando desde mi llegada. No me fui para haceros daño, dije después de un silencio. Lo sé, contestó sorprendiéndome. Pero el daño se hizo igual. Nos quedamos callados, escuchando el despertar del barrio, las persianas de los vecinos subiendo, las voces lejanas de los primeros turistas dirigiéndose a la catedral. Encontré las cartas, dijo papá finalmente, mirando hacia el limonero como si ahí encontrara el valor para seguir hablando. Las que le escribías a tu madre desde Barcelona. Las guardaba en una caja, debajo de su ropa de invierno. Sentí que me faltaba el aire. Esas cartas, escritas durante mis primeros años fuera, cuando todavía intentaba construir un puente entre lo que fui y lo que estaba haciendo. Cartas a las que nunca recibí respuesta, hasta que finalmente dejé de enviarlas. Las leía en secreto, a escondidas, continuó papá. Yo también las leí, después. Me las enseñó la noche que tuviste aquella exposición importante, hace 5 años. La de las fotografías de pescadores. Retratos del mar, murmuré, recordando mi primera exposición individual. Cómo había enviado invitaciones a casa que nunca fueron respondidas. Quería ir, dijo con voz débil. Tu madre me lo impidió. Dijo que sería como darte la razón, como admitir que hiciste bien en abandonarnos por... ¿Cómo lo llamó? Ah, sí, tus caprichos artísticos. Una rabia antigua, casi olvidada, burbujeó en mi interior. Nunca fueron caprichos. Es mi vida, mi pasión, lo que soy. Lo sé ahora, asintió, dando un sorbo a su café. Pero entonces, estábamos dolidos, Elena. Tu madre más que yo. Tenía planes para ti, para todos. Y tú rompiste el molde. Los planes de mamá, ¿cómo olvidarlos? La carrera de derecho que abandoné a medio camino, el trabajo en el despacho del tío Ramón que rechacé,
el novio de buena familia del que me separé cuando descubrí que su idea del matrimonio era convertirme en una versión joven de mi madre. ¿Por eso me has hecho venir?, pregunté con una mezcla de recelo y esperanza. ¿Para hablar por fin de lo que pasó? Papá negó con la cabeza. Te hice venir porque estoy enfermo, Elena. Más de lo que todos creen. El mundo pareció detenerse. El petirrojo voló. Las voces de la calle se apagaron. El sol mismo pareció contener su avance. ¿Qué quieres decir? Cáncer, dijo con una simplicidad brutal. Avanzado. Los médicos hablan de meses, no de años. Sentí las lágrimas antes incluso de ser consciente de que estaba llorando. Papá, mi padre, el hombre que me enseñó a montar en bicicleta, a nadar, a apreciar la belleza de una buena fotografía, aunque nunca entendió mi deseo de hacerlas yo misma. ¿Lo sabe Carlos?, pregunté, secándome las mejillas con el dorso de la mano. Todos lo saben. Tu madre, tu hermano, incluso Lucía. Eres la última en enterarte, porque eres la que está más lejos. La culpa me golpeó como una bofetada. Podría haber venido antes si me lo hubierais dicho. ¿Lo habrías hecho?, me preguntó con una mirada penetrante. ¿Habrías vuelto si supieras que era por lástima, por obligación? Quería que vinieras porque querías, no porque te sintieras forzada. No supe qué responder. ¿Habría vuelto antes si hubiera sabido? La verdad es que no estaba segura. El miedo, el orgullo, el rencor acumulado, todo se había convertido en una muralla demasiado alta para escalarla sin ayuda. El ruido de platos en la cocina nos alertó de que mamá se había levantado. Papá se puso de pie con esfuerzo, apoyándose en mi hombro más de lo que nunca lo había hecho. No le digas que te he contado, me pidió. Quiere pretender que todo está bien, al menos por hoy. Asentí, incapaz de hablar. Mamá apareció en la puerta del jardín, con su bata de flores y el pelo recogido en un moño descuidado que la hacía parecer mayor. Aquí estáis, dijo, frunciendo ligeramente el ceño al vernos juntos. Mercedes y Paco llegarán antes para ayudar con la paella, y los Jiménez traerán a su hijo, el médico. Pensé que te gustaría verlo, Elena. Otra vez los planes, las agendas ocultas. Algunas cosas nunca cambiaban. La mañana pasó en un borrón de preparativos. Carlos y Lucía se encargaron de decorar el patio. Yo ayudé a poner la mesa grande bajo la parra, y los niños correteaban por todas partes, ajenos a las corrientes subterráneas de tensión que fluían entre nosotros. Mamá me dirigía la palabra lo mínimo necesario. Siempre frases prácticas, nunca personales. Como si yo fuera una empleada temporal contratada para la ocasión, no su hija. A mediodía, empezaron a llegar los invitados. Primero los tíos más cercanos, Mercedes y Paco, con su bandeja de croquetas caseras y sus besos ruidosos. Luego fueron apareciendo primos, algunos con niños que no conocía, viejos amigos de la familia, vecinos de toda la vida que me miraban con curiosidad mal disimulada, evaluando en qué me había convertido durante mi ausencia. «¡Pero qué guapa estás, niña!», exclamaban las señoras, para añadir inmediatamente, aunque algo delgada, ¿no? En Barcelona no se come como aquí. Y luego las preguntas inevitables. ¿Sigues con eso de las fotos? ¿No has pensado en volver? ¿Y el novio para cuándo? ¿No quieres tener hijos antes de que sea tarde? Me refugié en una esquina del patio, observando a través del visor imaginario de mi cámara cómo se desarrollaba aquella escena familiar. Papá en el centro, recibiendo felicitaciones con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, ahora que yo sabía lo que se escondía tras ella. Mamá revoloteando de un lado a otro, asegurándose de que todo fuera perfecto. Carlos, ejerciendo de anfitrión suplente, rellenando copas y ofreciendo tapas. Y entonces lo vi, un sobre marrón asomando del bolso abierto de mamá, que había dejado sobre una silla. En el remite, con letra pequeña pero clara, el nombre del Hospital Virgen del Rocío y la palabra oncología. Los resultados médicos de papá, supuse, guardados como un secreto vergonzoso en lugar de compartidos con toda la familia. Incluso ahora, incluso con esto, seguían manteniendo apariencias, construyendo muros en lugar de puentes. Fue en ese momento cuando decidí que las cosas no podían seguir así. Si estos eran los últimos meses de vida de mi padre,
No los pasaríamos enterrando secretos y alimentando rencores. Era hora de que la familia Ramírez aprendiera a hablar, a escuchar, a sanar, aunque tuviera que romper todos los platos de la vajilla familiar para conseguirlo. La paella, como siempre en casa, fue el centro de la celebración. Tío Paco, que había trabajado como cocinero en un restaurante del puerto de Santa María antes de jubilarse, dirigía la operación con la precisión de un general. El aroma del azafrán y los mariscos inundaba el patio, mezclándose con el de las flores y el vinillo dulce que algunos invitados ya empezaban a beber con demasiado entusiasmo. Me mantuve cerca de papá durante toda la comida, sirviéndole agua, asegurándome de que comiera aunque fuera un poco. Noté que apenas probaba bocado, que su piel tenía un tono amarillento que la ropa elegida por mamá, camisa azul claro, su color favorito, no lograba disimular. ¿Cómo no me había dado cuenta desde el principio? Tan ciega había estado, tan centrada en mis propios sentimientos. «Estás muy callada», comentó la tía Mercedes, sentada a mi lado. «Antes no parabas de hablar, eras un torbellino de ideas y preguntas». Sonreí con tristeza. «Supongo que todos cambiamos». «No tanto», replicó ella, guiñándome un ojo. La tía Mercedes siempre había sido la rebelde de la familia, la que se había divorciado en una época en que eso era casi un escándalo, la que había viajado sola por Europa cuando las mujeres de su generación apenas salían del barrio. Quizás por eso siempre me había sentido más cercana a ella que a mi propia madre. Sigues teniendo esa mirada de quien busca algo más allá de lo evidente, la misma que cuando me pedías que te contara historias de mis viajes. Después del postre, natillas caseras y un pastel comprado en la pastelería Filella, la favorita de papá, llegó el momento de los regalos. Uno a uno, los invitados fueron entregando sus paquetes a mi padre, que los abría con manos cada vez más temblorosas. Libros, una botella de brandy que seguramente no podría beber, un reloj, pañuelos bordados, corbatas, cosas prácticas, respetables, previsibles. Cuando llegó mi turno, mamá intervino. Elena ya le dio su regalo anoche, un álbum de fotos. Lo dijo con un tono que dejaba claro lo poco que valoraba mi obsequio, como si regalar imágenes fuera menos digno que regalar objetos. En realidad, dije, levantándome de mi silla, tengo algo más. Fui hasta mi habitación y volví con un sobre grande que había traído desde Barcelona. Todos me miraban con curiosidad. Papá, sentado en su sillón favorito que habían sacado al patio para la ocasión, parecía especialmente intrigado. «Esto es algo que llevo tiempo queriendo darte», expliqué, entregándole el sobre con manos sorprendentemente firmes. «Es para todos, en realidad». Papá abrió el sobre lentamente y extrajo su contenido. Un montón de fotografías de gran formato, impresas en papel de alta calidad. Por un momento pareció confundido, hasta que empezó a reconocer lo que mostraban. «¿Esta es la casa de la playa?», murmuró, pasando los dedos por la primera imagen. «La casa de la abuela en Sanlúcar», asentí, tal como está ahora. Las fotografías fueron pasando de mano en mano. Mostraban la vieja casa de verano de la familia, abandonada desde hacía años tras la muerte de mi abuela. La casa donde habíamos pasado todos los veranos de mi infancia, donde aprendí a nadar y a tomar mis primeras fotografías con una cámara desechable. La casa que, según mamá, estaba demasiado deteriorada para valer la pena mantenerla. Excepto que en mis fotos la casa no estaba deteriorada. Las imágenes mostraban habitaciones recién pintadas, muebles restaurados, un jardín cuidado con los mismos rosales que la abuela tanto amaba. La última foto era un collage de antes y después, mostrando la transformación. «¿Qué significa esto?», preguntó mamá con voz tensa, mirando las imágenes como si pudieran morderla. «Significa que no todo lo que dejamos atrás está perdido», respondí, manteniendo la calma aunque mi corazón latía desbocado. Hace 2 años compré la casa a los primos que habían heredado la parte de la tía Lola. Estaban encantados de vender. He estado restaurándola poco a poco. Un murmullo recorrió el patio. Vi las expresiones de sorpresa, de incredulidad, algunas de admiración. La de mamá era imposible de leer. «¿Con qué dinero?», preguntó finalmente, con ese tono que usaba cuando sospechaba que alguien le estaba mintiendo. «Con el mío», respondí simplemente. «Mi trabajo va bien, mamá. Muy bien, de hecho. Tengo clientes internacionales, exposiciones, encargos de revistas.
El mes que viene publicarán un libro con mis fotografías del Mediterráneo. Carlos silbó por lo bajo, impresionado. Nunca nos dijiste, nunca preguntasteis. Le corté, sin agresividad pero con firmeza. Asumisteis que porque no seguí el camino que habíais planeado para mí, estaba fracasando. Papá seguía mirando las fotografías, pasando de una a otra con expresión emocionada. ¿Está habitable?, preguntó con un hilo de voz. Completamente, sonreí. Incluso contraté a Manolo, el jardinero de siempre. Dice que nadie cuida las dalias como él. Por primera vez desde mi llegada, vi una verdadera sonrisa iluminar el rostro de mi padre. Por un instante fue el papá de mis recuerdos, el que me subía a sus hombros para ver los barcos en el puerto, el que me enseñó a escuchar la música escondida en el sonido de las olas. Me gustaría verla, dijo con voz queda, más para sí mismo que para los demás. Es por eso que la restauré, respondí, sintiendo que el nudo en mi garganta se aflojaba un poco, para que pudieras volver, todos vosotros, si queréis. El silencio que siguió fue denso, cargado de implicaciones. Estaba invitando a mi familia a un territorio que era mío, abriéndoles una puerta que había cerrado hace años. Estaba tendiendo un puente sobre el abismo que nos separaba. Es un bonito detalle, intervino tía Mercedes, rompiendo la tensión. Siempre fuiste la más parecida a mamá, con ese espíritu práctico bajo toda esa sensibilidad. Es una locura, espetó mi madre, dejando las fotos sobre la mesa con brusquedad. Antonio no está en condiciones de viajar, y menos para ver una casa que vendimos porque era un pozo sin fondo de gastos y problemas. No la vendimos, Carmen, corrigió mi padre con una firmeza que me sorprendió. La dejamos morir porque tú insististe en que no merecía la pena el esfuerzo. Nunca estuve de acuerdo. El ambiente se enrareció instantáneamente. Los invitados se removieron incómodos en sus asientos, súbitamente interesados en sus platos vacíos o en el vuelo de un pájaro imaginario. Las discusiones entre mis padres eran tan raras que cuando ocurrían, nadie sabía cómo reaccionar. ¿Quieres hacer esto ahora?, preguntó mamá con los dientes apretados. ¿En tu cumpleaños? ¿Delante de todo el mundo? ¿Y cuándo si no, Carmen?, respondió él respirando con dificultad. ¿Cuánto tiempo crees que me queda? Un jadeo colectivo recorrió el patio. Carlos se puso pálido. Lucía cubrió los oídos de Martín, que estaba lo bastante cerca para escuchar. Mamá se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos, como si mi padre acabara de abofetearla. «Antonio, por favor», susurró. «No, Carmen. Ya basta de secretos, de mentiras piadosas, de guardar las apariencias». Mi padre se estaba enfadando, algo tan inusual que resultaba casi aterrador. «Estoy cansado de fingir que nuestra familia es perfecta cuando hace años que ni siquiera nos hablamos con sinceridad». «Papá, tranquilízate», intervino Carlos preocupado. «No es bueno que te alteres». «¿No es bueno? ¿Sabes lo que no es bueno, hijo?» «Descubrir que te estás muriendo y darte cuenta de que has desperdiciado años de relación con tu hija por orgullos estúpidos». Giró su mirada hacia mí, con ojos brillantes de emoción. «Por no defender lo que sabía que era correcto, por callarme cuando debía hablar». La tía Mercedes se acercó discretamente a mi madre, que parecía a punto de desmayarse, y la ayudó a sentarse. El tío Paco empezó a sugerir que quizás era hora de irse, una propuesta que los demás invitados secundaron con ávido entusiasmo, recogiendo bolsos y chaquetas a toda velocidad. En cuestión de minutos, el patio se vació. Solo quedamos la familia inmediata, más la tía Mercedes, que se negó a marcharse argumentando que ya era hora de que los Ramírez aprendieran a hablar claro. «¿Cuándo pensabas decírmelo?», pregunté a Carlos, que estaba sirviendo brandy en vasos pequeños como si una copa pudiera solucionar lo que acababa de suceder. «No era mi secreto», contestó sin mirarme. «Eres mi hermano», repliqué, sintiendo que la rabia contenida durante años comenzaba a liberarse. La sangre debería importar más que los secretos. ¿Importar? ¿Como te importó a ti cuando te fuiste sin mirar atrás? Estalló finalmente, dejando la botella sobre la mesa con tanta fuerza que temí que se rompiera. 10 años, Elena. 10 años en los que apenas llamabas por Navidad o cumpleaños. Y ahora vienes a darnos lecciones de familia. Y así, en un día que debía ser de celebración, la familia Ramírez finalmente se enfrentó a la verdad que llevaba demasiado tiempo enterrada bajo capas y capas de silencio. Las palabras de Carlos flotaban en el aire como puñales suspendidos. El patio,
Antes lleno de voces y risas, ahora parecía demasiado pequeño para contener todo lo que estábamos a punto de decirnos. «Tienes razón», respondí finalmente, sorprendiéndolo. Me fui y mantuve la distancia. Pero Carlos, ¿alguna vez te has preguntado por qué? Lucía se llevó a los niños dentro de casa, murmurando algo sobre helados y dibujos animados. Mi cuñada siempre había tenido un don para saber cuándo retirarse. La tía Mercedes, en cambio, se acomodó mejor en su silla, dispuesta a no perderse nada. Porque querías vivir tu vida, seguir tu camino. Lo entiendo, dijo Carlos con menos agresividad. Pero podrías haberlo hecho sin cortar lazos completamente. Mi padre intentó incorporarse, pero un acceso de tos lo obligó a recostarse de nuevo. Mamá se apresuró a servirle agua, con manos que ahora temblaban tanto como las de él. No corté lazos, Carlos, dije, acercándome a la mesa para mirarlo directamente. Los lazos se fueron deshilachando, uno a uno, cada vez que llamaba y nadie preguntaba realmente por mi vida. Cada vez que enviaba fotos de mi trabajo y solo recibía comentarios sobre cómo estaba desperdiciando mi educación. Cada cumpleaños que pasó sin que vinierais a verme ni una sola vez. Tú tampoco venías, contraatacó, pero con menos convicción. La primera Navidad después de irme compré billetes para todos, para que vinierais a Barcelona a conocer mi mundo. ¿Mamá nunca te lo dijo? Vi cómo la expresión de mi hermano cambiaba, volviéndose hacia nuestra madre con incredulidad. Los rechazó. Dijo que no era apropiado que la familia viajara para ver a la hija rebelde, que debería ser yo quien volviera a casa arrepentida. Carmen, murmuró mi padre, mirando a mi madre con una mezcla de reproche y tristeza. No iba a exponer a mi familia a ese estilo de vida que habías elegido, se defendió mamá, irguiéndose como siempre hacía cuando se sentía atacada. Viviendo en aquel piso diminuto, con esos amigos extraños, trabajando en bares para pagar tus caprichos. ¿Mis caprichos?, repetí, sintiendo una risa amarga subir por mi garganta. Así llamas a mi carrera. Una carrera que ahora me permite comprar y restaurar casas, mamá. Una carrera que me lleva por todo el mundo capturando imágenes que la gente valora lo suficiente como para pagar por ellas. No sabíamos que te iba tan bien, admitió Carlos, pasándose una mano por el pelo con gesto cansado. Pensábamos que estabas, no sé, sobreviviendo apenas. Porque era más fácil pensar eso que admitir que tenía razón, intervino la tía Mercedes, sirviéndose más vino como quien contempla una obra de teatro particularmente interesante. Si Elena triunfaba haciendo lo que amaba, todo vuestro discurso sobre los caminos correctos y respetables se venía abajo. Nadie te ha pedido opinión, Mercedes, espetó mi madre. Y ese es exactamente el problema de esta familia, respondió la tía, imperturbable. Nadie quiere oír opiniones que contradigan lo establecido. Basta, dijo mi padre con voz ronca pero firme. Todos nos giramos hacia él, sorprendidos por la autoridad que todavía emanaba. Estamos desperdiciando tiempo precioso. Carmen, deja el orgullo a un lado. Carlos, deja de defender lo indefendible. Elena tiene razón. Mi madre soltó un pequeño gemido, como si le hubieran dado un golpe físico. Mi padre nunca, en todos los años que podía recordar, se había puesto abiertamente de mi lado frente a ella. Tuve miedo, continuó papá, mirándome directamente. Miedo de perder a mi hija para siempre. Y por ese miedo, te dejé ir sin luchar. Permití que tu madre dirigiera nuestra relación contigo porque era más fácil que enfrentarme a ella. Y ahora, su voz se quebró. Ahora el tiempo se acaba. Se hizo un silencio tan denso que podía sentir el latido de mi propio corazón en los oídos. La verdad, esa verdad que había pasado años imaginando, suponiendo, temiendo, estaba finalmente sobre la mesa. Mi padre me había querido siempre, pero había sido demasiado débil para defenderme. ¿Por qué restauraste la casa de Sanlúcar?, preguntó Carlos rompiendo la tensión. De todas las cosas que podrías haber hecho con tu dinero, sonreí con tristeza, porque allí fuimos felices, todos nosotros, antes de las expectativas, antes de las desilusiones. Era el único lugar donde recordaba a esta familia funcionando como una verdadera familia. Tu abuela siempre decía que era mágica, recordó la tía Mercedes con nostalgia. Que el mar curaba todas las heridas. Aún podemos ir, dije mirando a mi padre. No es un viaje largo,
Papá está cansado, pero no postrado en cama. Podríamos pasar unos días allí, antes de que... No pude terminar la frase. A pesar de todo, la idea de perder a mi padre era como un puño apretando mi corazón. Por mucho que me hubiera dolido su pasividad, seguía siendo el hombre que me había enseñado a montar en bicicleta, a nadar, a apreciar la belleza de una puesta de sol. Los médicos no lo recomendarían, dijo mi madre automáticamente. Los médicos recomiendan que viva lo que le queda de vida, Carmen, respondió mi padre con suavidad. Y yo quiero ver esa casa una vez más. Quiero oír el mar antes de irme. Mi madre se levantó bruscamente y entró en la casa sin decir palabra. La vimos desaparecer por la puerta de la cocina, derecha como un palo pero con los hombros ligeramente caídos, como si llevara un peso invisible. «Iré a hablar con ella», dijo Carlos, levantándose también. «No», le detuve. «Esta vez me toca a mí». Encontré a mi madre en la cocina, inclinada sobre el fregadero como si estuviera lavando algo, pero sus manos estaban quietas. Ni siquiera había abierto el grifo. Me acerqué despacio, sintiendo que caminaba sobre cristales rotos. «Todo lo hice por vosotros», dijo sin girarse, sintiendo mi presencia. «Cada decisión, cada sacrificio, para que tuvierais la vida que yo no pude tener». «Lo sé, mamá», respondí, deteniéndome a su lado. «Pero eso no te daba derecho a decidir qué vida debíamos querer. Eras tan brillante», murmuró, y por primera vez vi lágrimas en sus ojos. «Podrías haber sido cualquier cosa, abogada, médica, jueza. Soy exactamente lo que quería ser», dije con firmeza. «Y soy buena en ello. Muy buena». Se giró entonces para mirarme. Realmente mirarme. Quizás por primera vez en años. Sus ojos recorrieron mi rostro como si buscara algo. Algún rastro de la niña que había sido. O quizás de la mujer que ella había esperado que fuera. «Te pareces tanto a él», dijo finalmente. «A tu padre cuando era joven. Esa determinación, esa manera de ver belleza donde nadie más la ve. No esperaba eso». La comparación me dejó sin palabras por un momento. Tardé demasiado en darme cuenta. Continuó, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Cuando empecé a leer tus cartas, a ver tus fotografías en las revistas que compraba a escondidas». «¿Comprabas revistas con mis fotos?», pregunté, atónita. Asintió lentamente. «Todas las que encontraba. Las guardo en el armario del desván, detrás de las cajas de la Navidad. Tu padre no lo sabe. Nadie lo sabe». Sentí que me faltaba el aire. Todo este tiempo pensando que mi trabajo era invisible para ellos, que no les importaba, y mi madre coleccionaba en secreto las pruebas de mi éxito. ¿Por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué mantener esa fachada de decepción y desaprobación? Sus manos, esas manos que siempre habían parecido tan seguras, tan firmes, se retorcían ahora entre sí como pájaros nerviosos. El orgullo, admitió en voz baja, el miedo a equivocarme. Y luego, cuanto más tiempo pasaba, más difícil era dar marcha atrás. ¿Cómo iba a decirte que estaba equivocada después de todo lo que te había hecho pasar? Di un paso hacia ella, sintiendo que por primera vez en mi vida adulta estábamos teniendo una conversación real, sin máscaras ni expectativas. «Podemos ir a Sanlúcar», dijo de repente. «Si es lo que Antonio quiere, iremos». «¿Lo dices en serio?», asintió lentamente. «No puedo cambiar el pasado, Elena, pero quizás todavía podamos tener un futuro. El tiempo que nos quede». El viaje a Sanlúcar se organizó con una rapidez sorprendente. 3 días después de aquella conversación en la cocina, estábamos cargando el coche de Carlos con maletas y provisiones. Papá insistió en llevar su viejo equipo de pesca, aunque todos sabíamos que probablemente no tendría fuerzas para usarlo. Nadie se atrevió a contradecirlo. La carretera hacia la costa nos recibió con ese paisaje tan andaluz de olivos y campos dorados que siempre me había fascinado fotografiar. Martín y Sofía dormitaban en sus sillas de seguridad, agotados por la emoción de la aventura. Lucía había preparado una playlist con canciones de los 80 y 90, la música que sonaba en la radio durante nuestros veranos de infancia, y papá tarareaba con los ojos cerrados, una sonrisa serena en sus labios. «¿Cuánto hace que no íbamos todos juntos a la playa?», preguntó Carlos mirándome por el retrovisor. «La última vez fue el verano antes de que me fuera a Barcelona», respondí. «El verano de 2013. 11 años», murmuró mamá desde el asiento del copiloto.
Parece una vida entera. En cierto modo lo era. En esos 11 años yo había pasado de ser una estudiante rebelde a una profesional reconocida. Carlos había formado una familia. Papá había enfermado. ¿Y mamá? Bueno, mamá seguía siendo un enigma que apenas comenzaba a descifrar. Cuando por fin llegamos a Sanlúcar, el sol comenzaba a descender, tiñendo el horizonte de naranja y rosa. Detuve el coche frente a la casa y todos guardamos silencio, contemplando la fachada blanca con sus ventanas azules y el pequeño jardín donde las dalias se alzaban orgullosas como centinelas. «Es exactamente como la recordaba», susurró papá, y al mismo tiempo, completamente diferente. Tenía razón. La estructura era la misma, pero había algo nuevo en ella, una especie de dignidad recuperada, como un rostro querido que ha envejecido bien, manteniendo su esencia pero ganando carácter con el paso de los años. Ayudamos a papá a bajar del coche y a subir los 3 escalones que llevaban a la puerta principal. Cuando giré la llave en la cerradura y la puerta se abrió, todos contuvimos la respiración, como si estuviéramos a punto de entrar en un santuario. En cierta forma, lo era. El interior olía a limpio, a madera pulida y ligeramente a sal. Había conservado los muebles originales donde fue posible, restaurándolos con cuidado, y había reemplazado otros con piezas similares, respetando el estilo de la casa. Las paredes, antes de un blanco descolorido por la humedad y el tiempo, lucían ahora colores suaves que resaltaban la luz que entraba por las ventanas. En el salón, sobre la vieja chimenea, colgaba una ampliación de una fotografía en blanco y negro. La familia completa, 15 años atrás, riendo en la playa con el mar de fondo. «Dios mío», exclamó la tía Mercedes, que se había unido a nosotros a última hora, insistiendo en que alguien tenía que cocinar para ese ejército. «¿Cómo has conseguido que parezca exactamente igual, pero mejor?», completé con una sonrisa. «Mucho tiempo, dinero y amor». Papá se acercó cojeando a las puertas correderas que daban a la terraza y las abrió de par en par. La brisa marina entró inmediatamente, trayendo consigo el sonido de las olas y el olor inconfundible del océano Atlántico. Lo vimos cerrar los ojos e inspirar profundamente, como si quisiera llenar sus pulmones enfermos con todo el aire salado posible. «Esto era lo que necesitaba», dijo sin volverse. «Gracias, hija». Mamá se acercó a él, y en un gesto que me sorprendió por lo íntimo, puso una mano sobre su hombro. Él cubrió esa mano con la suya, y por un momento vi de nuevo a la pareja que habían sido, 2 jóvenes enamorados enfrentándose al mundo juntos, antes de que las preocupaciones, las expectativas y los miedos los transformaran en las personas rígidas que yo había conocido. La primera noche transcurrió en un ambiente extraño, una mezcla de nostalgia y descubrimiento. Los niños correteaban por la casa, maravillados con cada rincón, especialmente con la pequeña habitación del ático donde encontraron las viejas cajas de juguetes que habíamos dejado allí décadas atrás. Carlos y Lucía se encargaron de preparar la cena mientras la tía Mercedes no paraba de hablar de cómo esta niña siempre tuvo ojo para los detalles y cómo estaba orgullosa de ser la única que siempre confió en tu talento. Después de cenar, cuando los niños ya estaban acostados y los adultos nos habíamos trasladado a la terraza con copas de vino, papá pidió ver más fotos mías. «Quiero conocer tu trabajo, Elena», dijo con esa voz débil pero decidida que ahora tenía. Realmente conocerlo. Subí a mi habitación y bajé con mi portátil. Durante la siguiente hora, les mostré imágenes de mis viajes, mis exposiciones, mis proyectos. Retratos de pescadores sicilianos, con rostros curtidos por el sol y el mar, paisajes urbanos de Barcelona al amanecer, la vida cotidiana en los mercados de Marrakech, las manos arrugadas de una anciana que tejía lana en un pueblo de los Pirineos. «¿Ves personas?», comentó Carlos, mirando atentamente una imagen de un niño riendo bajo la lluvia en una calle de Lisboa. «No solo lugares o cosas. Ves a la gente como realmente es. Ese es el mayor cumplido que podías hacerme». Sonreí, sorprendida por su perspicacia. «Siempre tuviste esa capacidad», dijo mamá en voz baja. «Incluso de pequeña. Veías cosas que los demás no notábamos». Hizo una pausa y añadió: «Debí haberlo valorado más». «Nunca es tarde, Carmen», intervino la tía Mercedes, guiñándome un ojo.
Mamá asintió, como si realmente estuviera considerando esas palabras. Me pregunté cuánto de esta nueva actitud duraría una vez que volviéramos a la rutina, a la vida real. Pero por ahora, bajo las estrellas de Sanlúcar, con el rumor del mar de fondo, parecía posible que algo estuviera cambiando de verdad. La semana pasó con una rapidez sorprendente. Cada mañana ayudábamos a papá a bajar a la playa, donde se sentaba en una silla especial que habíamos comprado para él, observando el mar durante horas. A veces le acompañaba mamá, otras veces yo, otras Carlos o la tía Mercedes. Los niños construían castillos de arena a su alrededor, pidiéndole consejos sobre cómo hacer las torres más resistentes o los fosos más profundos. Era como si instintivamente supieran que debían atesorar este tiempo con su abuelo. Una tarde, mientras paseaba por la orilla con Carlos, mi hermano me confesó algo que no esperaba. «Siempre te he envidiado un poco», dijo, lanzando una piedra plana que rebotó 3 veces sobre las olas antes de hundirse. «¿A mí?», pregunté, incrédula. ¿El hijo perfecto envidiando a la oveja negra? Sonrió con amargura. No era tan perfecto como creías. Solo era mejor fingiendo. ¿Fingiendo qué? Que era feliz siguiendo el camino trazado, respondió, encogiéndose de hombros. No me malinterpretes. Quiero a Lucía y adoro a mis hijos. Pero a veces me pregunto si hubiera elegido esta vida exactamente igual si no hubiera sentido la presión de ser el bueno, el que compensaba tu rebeldía. Me detuve, sintiendo que esa confesión cambiaba algo fundamental en la forma en que siempre había visto a mi hermano. ¿Y qué habrías elegido? Quería estudiar arquitectura, dijo tras un momento de duda. Diseñar casas, espacios, dar forma a los lugares donde la gente vive. Pero era poco práctico, según mamá. La empresa familiar necesitaba un heredero. Nunca lo supe, murmuré, sintiendo una punzada de culpabilidad. Tan centrada había estado en mi propio conflicto con la familia que nunca me había parado a pensar que Carlos también podría estar librando sus propias batallas silenciosas. No quería que lo supieras. Sonrió, esta vez sin amargura. Estaba demasiado ocupado estando resentido contigo por tener la valentía de irte. Aún no es tarde, dije, poniendo una mano en su brazo. Para diseñar, para crear. Quizás, asintió, mirando hacia la casa donde su familia y la nuestra compartían este paréntesis de paz. Esta semana ha sido reveladora. Ver a papá así, consciente de su final, me ha hecho pensar en mis propias elecciones, en qué quiero que mis hijos recuerden de mí. La conversación quedó suspendida cuando vimos a mamá, haciéndonos señas desde la terraza. La cena estaba lista. Volvimos en silencio, cada uno inmerso en sus pensamientos, pero, por primera vez en muchos años, caminando juntos. Esa noche, después de que todos se hubieran retirado, me quedé sola en la terraza, contemplando el reflejo de la luna sobre el mar. Sentí una presencia a mi espalda y me giré para encontrar a mi madre, envuelta en un chal de lana a pesar del calor de la noche. No podía dormir, explicó, sentándose a mi lado en el banco de madera. Demasiadas cosas en la cabeza. Yo tampoco, admití. Permanecimos en silencio un rato, escuchando el vaivén de las olas, ese sonido eterno que había sido la banda sonora de los mejores momentos de nuestra historia familiar. He estado pensando, dijo finalmente, con la mirada fija en el horizonte, que quizás podríamos hacer esto una tradición. Venir aquí todos los veranos, incluso después de que tu padre... No pudo terminar la frase, pero no hacía falta. Ambas sabíamos lo que quería decir. Me encantaría, respondí con sinceridad. Y por primera vez en lo que parecía una eternidad, mi madre me sonrió sin reservas, sin juicios, sin esperanzas ocultas de que yo cambiara. Me sonrió viéndome tal como era. Y en ese momento, supe que el viaje a Sanlúcar había sido la mejor decisión que podíamos haber tomado. Papá falleció 3 meses después de nuestro viaje a Sanlúcar. Fue una mañana tranquila de otoño, mientras dormía en su cama con mamá a su lado, sosteniendo su mano. No hubo drama, ni angustia de última hora, solo un suspiro final y luego el silencio. Como él siempre decía cuando éramos pequeños, el mar se lleva lo que le pertenece, sin prisa, pero sin pausa. El funeral fue íntimo, alejado de la grandilocuencia que mamá hubiera preferido en otros tiempos. Familiares cercanos, algunos amigos de toda la vida,
y varios exempleados de la empresa familiar que habían querido genuinamente a mi padre. No hubo grandes discursos ni exhibiciones de dolor público, solo recuerdos compartidos en voz baja, anécdotas que nos hacían sonreír a través de las lágrimas. Me sorprendió lo fuerte que se mostró mamá durante todo el proceso, como si algo fundamental hubiera cambiado en ella durante aquellas semanas posteriores a nuestro viaje a la playa. La vi rechazar con firmeza las sugerencias de algunas tías sobre cómo debería ser el servicio, eligiendo en cambio un formato sencillo que reflejaba mejor quién era papá realmente. Tu padre odiaba las corbatas y las formalidades, me dijo cuando le pregunté por qué había pedido que no se vistiera de negro. Le hubiera gustado más vernos con colores, recordándolo con alegría. El cambio más notable fue la forma en que trataba mis fotografías. Le había pedido permiso para colgar algunas imágenes de papá en la ceremonia. Esperaba resistencia, pero en lugar de eso, me acompañó a seleccionarlas. Eligió una especialmente hermosa que había tomado durante nuestra estancia en Sanlúcar. Papá sentado frente al mar, con la luz del atardecer dorando su perfil, una expresión de paz absoluta en su rostro gastado. Esta captura exactamente quién era, dijo con ojos brillantes. No el empresario, ni el patriarca, sino el hombre que amaba contemplar el horizonte. Los meses siguientes establecieron una nueva normalidad en nuestra familia. Yo había decidido quedarme en Sevilla más tiempo del previsto inicialmente, alquilando un pequeño apartamento cerca del río. Parte de mí quería estar cerca de mamá, asegurarme de que realmente estaba bien, y no solo manteniendo una fachada. Otra parte, más egoísta quizás, quería recuperar el tiempo perdido, reconstruir lazos, conocer realmente a mis sobrinos. Carlos me visitaba a menudo, a veces con los niños, a veces solo. Estaba considerando seriamente retomar su viejo sueño de la arquitectura, empezando con pequeños proyectos que pudiera compaginar con su trabajo en la empresa. Estoy pensando en renovar el patio de casa, me comentó un día mientras tomábamos café en una terraza del barrio de Triana. Ya sabes, algo moderno pero que respete la estructura antigua. Y después, quizás el local que tenemos vacío en la calle Sierpes. Podrías convertirlo en una galería, sugerí, solo medio en broma. Es exactamente lo que estaba pensando. Sonrió, sorprendiéndome. Un espacio para artistas locales. Y quizás, si cierta fotógrafa internacional quisiera exponer allí de vez en cuando, sentí una calidez expandirse por mi pecho. Tendría que revisar mi agenda, pero creo que podría hacer un hueco. La relación con mamá seguía siendo la más complicada, por supuesto. Décadas de malentendidos y expectativas frustradas no desaparecen de la noche a la mañana. Había días en que volvíamos a nuestras viejas dinámicas, con ella intentando controlar situaciones y yo resistiéndome automáticamente. Pero ahora había algo diferente, la voluntad de intentarlo de nuevo, de escucharnos de verdad. Comencé a acompañarla una vez por semana a su clase de cerámica, algo que había empezado a modo de terapia tras la muerte de papá. Ver a mi madre, siempre tan perfecta y controlada, hundiendo las manos en el barro y permitiéndose el error y el aprendizaje, fue una revelación. Había una nueva vulnerabilidad en ella, una apertura que hacía posible las conversaciones reales. Nunca te pregunté qué soñabas tú cuando eras joven, le dije una tarde, mientras ella trabajaba en un cuenco que se empeñaba en no quedar simétrico. Sus manos se detuvieron brevemente. Quería viajar, confesó con una sonrisa triste. Ver mundo, conocer otras culturas. Incluso pensé en estudiar antropología, pero en mi época, en mi familia, no era lo que se esperaba de una chica de buena posición. Imaginé a una joven Carmen Vázquez, con sus ojos curiosos y su inteligencia aguda, sacrificando sus propios sueños para encajar en el molde que otros habían diseñado para ella. Y comprendí, con una claridad casi dolorosa, por qué había sido tan inflexible conmigo. Temía que yo sufriera las mismas frustraciones si me salía del camino seguro. Nunca es demasiado tarde, le dije, repitiendo las palabras que tantas veces me habían dicho a mí. Me miró con sorpresa. ¿A mi edad? No digas tonterías. ¿Por qué no? Estás sana, tienes recursos, tiempo. ¿Qué te lo impide? La pregunta quedó flotando entre nosotras, como una posibilidad inexplorada, y vi, por primera vez, un destello de algo parecido a la esperanza en sus ojos. Ese invierno, para sorpresa de todos, mamá anunció que se iba de viaje a Marruecos durante 3 semanas,
con un pequeño grupo de turismo cultural. La tía Mercedes, que llevaba décadas intentando convencerla para que la acompañara en sus aventuras, casi se cae de la silla. ¿Tú? ¿En un riad en Fez? ¿Comiendo con las manos? ¿Sin tu vajilla de porcelana? Bromeó, pero era evidente su felicidad ante la noticia. He decidido que es hora de conocer algo más que las tiendas de la calle Tetuán, respondió mamá con una dignidad mezclada con humor que nunca antes le había visto. Además, Elena me ha dejado una de sus cámaras. Quiero probar eso de la fotografía, a ver qué le veis de interesante. El día antes de su partida, mientras la ayudaba a revisar su equipaje, me atreví a preguntar lo que llevaba meses rondando por mi cabeza. ¿Somos una familia rota, mamá? ¿O solo diferente a lo que esperabas? Se tomó un tiempo para responder, doblando y desdoblando una bufanda con meticulosidad. Creo que todas las familias están un poco rotas, Elena, dijo finalmente. Solo que algunas lo admiten y otras lo esconden bajo alfombras persas y modales impecables. Me miró directamente, con una honestidad que aún me resultaba nueva en ella. Durante mucho tiempo quise la familia perfecta, la hija perfecta, la vida perfecta. Y en el proceso, casi pierdo lo único realmente valioso que tenía. Vosotros, tal como sois. Cuando me abrazó, sentí que algo que llevaba mucho tiempo tenso dentro de mí, finalmente se aflojaba. La vida, por supuesto, nunca es un camino recto hacia la felicidad total. Siguieron habiendo discusiones, momentos incómodos, recaídas en viejos patrones. Pero también hubo nuevos rituales que fueron conformando una versión mejorada de nuestra familia. Carlos y yo restablecimos la tradición de los desayunos de los domingos, reuniéndonos con mamá y los niños para comer churros en el bar de la esquina. Recuperamos la casa de Sanlúcar como punto de encuentro en vacaciones y puentes, ampliando el círculo para incluir amigos cercanos y nuevas parejas. La Navidad dejó de ser una exhibición de protocolo para convertirse en una fiesta genuina, donde cada uno aportaba lo que sabía hacer mejor. La tía Mercedes sus historias de viajes, los niños su entusiasmo, Carlos sus nuevos diseños, mamá su recién descubierta pasión por la fotografía, yo mis imágenes de los lugares más remotos. Un año después de la muerte de papá, organizamos una pequeña ceremonia en la playa de Sanlúcar. Llevamos el viejo sillón de pesca hasta la orilla y lo dejamos vacío frente al mar, mientras cada uno compartía un recuerdo, una anécdota, lo que más extrañaba de él. Cuando llegó mi turno, no pude hablar. En lugar de eso, mostré una fotografía que había tomado aquel verano, un amanecer sobre el Atlántico, con la luz naciente transformando el agua en una superficie dorada y plata. La había titulado Lo que papá ve ahora. Nos quedamos en silencio contemplando el horizonte, cada uno inmerso en sus propios pensamientos, pero unidos en ese momento compartido. Martín, con la sabiduría de sus 9 años, se acercó a mí y me tomó de la mano. El abuelo estaría contento de vernos juntos, dijo con seriedad. Siempre decía que lo más importante era la familia. Tenía razón, respondí, recordando las últimas semanas de papá, cómo había encontrado paz en la reconciliación. Esa noche, mientras todos dormían, salí a la terraza con mi cámara. El cielo estaba despejado, con millones de estrellas brillando como faros diminutos en la oscuridad. Tomé algunas fotografías de la casa iluminada desde fuera, con las ventanas mostrando retazos de vida en su interior, juguetes olvidados por los niños, la chaqueta de Carlos sobre una silla, la nueva colección de conchas de mamá sobre la repisa. Pensé en cuánto habíamos cambiado todos, transformados por el dolor, el amor y la voluntad de comenzar de nuevo. Mi familia nunca sería perfecta, nunca encajaría en los moldes que alguna vez nos impusimos o nos impusieron, pero era auténtica, con sus cicatrices visibles y su belleza imperfecta. Y eso, me di cuenta mientras captaba una última imagen de la luna reflejándose en el mar, era exactamente lo que la hacía irreemplazable.